La generación de cristal. Bajo esta etiqueta han sido englobadas dos generaciones: los millennials y los centennials, también llamada generación Z. La metáfora es bastante clara y atribuye una supuesta fragilidad a aquellos jóvenes crecidos o nacidos entre tecnología del siglo XXI, a la hora de enfrentarse a los embistes de la vida adulta. La Fundación SM publicó hace unas cuantas semanas una radiografía de esta generación de cristal, porque más allá de la supuesta falta de tolerancia ante la frustración y las críticas, ¿qué características concretas tienen estas personas? ¿Se basan en datos objetivos o son meras interpretaciones de generaciones anteriores? Que existe un choque generacional, que se confronte lo nuevo con lo viejo, no es nada nuevo en la historia de la humanidad. ¿Son estos jóvenes realmente más débiles que los que les antecedieron? Ese es nuestro foro para el día de hoy. En Buenos Aires contamos con la participación de la psicóloga clínica Manuelita Pérez Méndez. Manuelita, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Un gusto, gracias. Y en la ciudad de Guayaquil, en el Ecuador, está el también psicólogo Javier Martínez Rodríguez. Javier, muy buenos días. Muy buenos días, César Miguel. Un gusto estar por acá de nuevo. Saludos a la audiencia. ¿Por qué se considera que estas dos generaciones, los millennials y los centennials, son una generación frágil, de cristal? ¿Es eso cierto? Vamos a comenzar con Manuelita. Bueno, en principio, como bien lo referías, estamos hablando de una etiqueta despectiva para referirse a ciertas características psicológicas que asociamos con fragilidad, como por ejemplo la baja tolerancia a la frustración, la dificultad para poder tolerar las críticas, una mayor conexión con su mundo emocional y por lo tanto también la dificultad para poder entender qué quieren, lo que les hace estar cambiando constantemente de metas, de proyectos o de abandonar proyectos ante la frustración. Entonces, ante esto se les considera de cristal, pero estamos hablando de un término peyorativo para referirse a ellos. ¿Tú qué opinas, Javier? Sí, yo estoy de acuerdo en el sentido que es esta etiqueta que se está usando, digamos, desde los mayores para despreciar un poco a las generaciones más jóvenes por estar rechazando justamente esta forma de ser, de caer mucho en el ofenderse, en la crítica, en la poca tolerancia, en la poca apertura a veces al diálogo y en el estar experimentando también ciertas condiciones de salud mental que sí están en aumento, que es otro de los escenarios en los que se usa mucho, que es cuando se ve que las tasas de diagnósticos de salud mental están aumentando en la población joven. También ¿Cuáles son estos problemas que están creciendo, Javier? Por ejemplo, los diagnósticos en trastornos de ansiedad y trastornos depresivos han aumentado de una manera considerable en los registros que se tiene, no solo estos últimos años, digamos que se atribuiría a un efecto pandemia, sino que en distintas partes del mundo que se llevan estadísticas en el mundo anglosajón, en Europa, incluso en Australia y algunas pocas en Latinoamérica, desde principios de años 2008, 2010, los trastornos depresivos y trastornos de ansiedad han aumentado de una manera considerable en la población joven, además aumentando mucho en la prevalencia que traían antes. La tasa de aumento es cada vez mayor. No es que es un aumento progresivo, sino que se ha disparado en los últimos años en estas poblaciones. Manuelita, ¿qué características tienen estas dos generaciones? Podemos hablar de una generación que nació en un mundo digital y de redes sociales y por lo tanto está viviendo en unos mandatos distintos a la generación anterior, la de sus padres, de la generación X, cuyos mandatos eran el sobreesfuerzo, el trabajo, el casarse, el tener hijos, y ahora los mandatos son sentir,
tienen que sentir todo su mundo emocional, publicarlo en las redes sociales, incluso algunos aspectos como la libertad sexual también, el poliamor, y una cantidad también de mandatos, aspectos que hoy en día para la juventud representan también un desafío. Entonces, como características podemos hablar de una búsqueda del sentido de la vida, de una juventud que está en una situación de mucha incertidumbre, ¿ok? Y mucha vulnerabilidad emocional, lo cual aumenta, como le estaba comentando Javier, la tasa y la prevalencia de algunos trastornos afectivos como la depresión, la ansiedad, pero también los índices de suicidio que alarmantemente han aumentado mucho en la población joven. ¿Y por qué, a tu entender, Manuelita, son más vulnerables sentimentalmente, emocionalmente? Bueno, alguna de las hipótesis que se maneja es que vienen de padres que estuvieron bajo una alta sobreexigencia y que por lo tanto la crianza que tuvieron hacia sus hijos, que es esta nueva generación, fue mucho más permisiva, una crianza respetuosa que por ahí se distorsionó cuál era el concepto, pero también de ver a unos padres que estaban sobrecargados, muy en su mundo, tratando de responder a sus propios mandatos de éxito, de logro y de estabilidad económica, que trajo sus beneficios, por supuesto, pero que también trajo unas consecuencias. Padres ausentes emocionalmente y que fueron niños que crecieron en un entorno digital. Entonces sabemos el impacto de esto en el cerebro de los niños, en un cerebro en desarrollo, va a tener un impacto, los hace más vulnerables al dolor, por ejemplo, al estrés, también los hace mucho más vulnerables. Javier, el hecho de pertenecer a ese mundo digital, de la computadora, del teléfono celular inteligente, les lleva a aislarse y les lleva, tengo entendido, a tener poco roce social. ¿Eso es verdad? Y si es verdad, ¿qué implicaciones tiene? Sí, a ver, tenemos que entender que si bien se han estado usando las tecnologías como una herramienta de socialización, es un proceso de socialización muy distinto el relacionarnos a través de la pantalla que el relacionarnos en persona, cara a cara. Entonces, si bien tenemos unas generaciones que pueden decir que tienen muchos más contactos sociales en cuanto a conocidos y pueden relacionarse con un adolescente que está en Tailandia, sí están disminuyendo muchas conductas de socialización en persona, como la lectura de las expresiones faciales y del lenguaje corporal, que hace que las interacciones en persona no sean tan eficientes porque estamos perdiendo práctica. Además de que se está acostumbrando a unas generaciones que se desarrollan jugando en pantallas y no jugando en físico en ambientes al aire libre, por decirlo así. Entonces, claro, se reducen oportunidades de aprender desde temprana edad a resolver conflictos que todos resolvíamos en el parque corriendo con una pelota y cómo nos llegamos a un acuerdo de qué vamos a jugar. Hoy en día todas esas habilidades se van perdiendo porque no se experimentan esas situaciones. Estamos hablando de generación que llega después a una edad adolescente o adultos jóvenes ya incluso, con con menos recorrido en experiencias de afrontarse a situaciones en personas sociales de negociación, de relacionarse, de resolver conflictos y de establecer acuerdos. Entonces sí serían una generación limitada, al menos en ese aspecto, Javier. Sí, se le van limitando las opciones que se les van dando de crecer y de tener experiencias, porque bueno, y como decía Manuelita, a lo mejor con unos padres muy cargados de trabajo, muchas cosas, se les van quitando estas experiencias y en mi opinión, parte de lo que es el tema de la generación de cristal, que se usa como un término peyorativo para culpar a la generación de cómo es, cae en el error de que no nos damos cuenta de las circunstancias en que están creciendo, que tiene que ver con las generaciones anteriores. No es que están eligiendo ser así, es que los pusimos a crecer en estas circunstancias. Y esto... el criarse y desarrollarse en un mundo virtual, pues lleva a que todo sea virtual, hasta el amor virtual, ¿no? ¿Verdad? A lo mejor falta habilidad para el roce social o para poder seducir a la persona que le gusta, y en el mundo virtual se puede. Eso pasa a ser una especie de inconveniente irrecuperable, o se puede superar, Manuelita.
Se puede superar con trabajo y con conciencia, por supuesto, pero también necesitan mucha guía y acompañamiento para poder diferenciar qué es lo que yo quiero de lo que me están imponiendo estos nuevos modelos de vinculación a través del mundo digital. Por ejemplo, vemos hoy en día en la consulta que los jóvenes tienen temor del futuro, mucha incertidumbre. Muchos dicen, no quiero traer hijos a este mundo como está, ¿no? También la visión de un mundo catastrófico, caótico, en el cual no sienten confianza para desarrollarse, un mundo que cada vez está más desde lo efímero, desde lo inmediato, les cuesta más vincularse. Entonces, poder aprender a identificar qué es lo que ellos quieren, cómo quieren vivir y no dejarse llevar por el modelo, porque ahora tenemos un modelo impuesto. Tienes que ser feliz, ¿ok? Si lo quieres, lo puedes. Puedes hacer todo lo que tú quieras, y cuando el adolescente o el joven sale a confrontarse con la realidad y se da cuenta que no es así, sufre muchísimo. Entonces, reconocer ese sufrimiento para poder tener el acompañamiento y la guía adecuada ayudaría a superarlo, por supuesto. Y aquí volvemos a hacer énfasis en el rol de la familia, de los medios de comunicación, de las escuelas, ¿ok? Toda esta parte educativa. Si estas generaciones de cristal, las que le precedieron, ¿cómo serían calificadas, Manuelita? ¿En qué sentido? Bueno, porque si algunos le dicen la generación de cemento, ¿okay? Haciendo referencia a mucha rigidez, a mucha solidez, a mucha fuerza, ¿ok? Pero también tuvieron sus desafíos, ¿ok? Fue una generación que tuvo que crecer bajo la imposición de otros mandatos que son distintos a los de esta, y unos desafíos en cuanto al éxito, al trabajo, al sobreesfuerzo, pero que también tuvo un costo: altas tasas de estrés, de ansiedad y de consumos problemáticos, principalmente de alcohol, para poder manejar esa sobrecarga. Entonces, allí tenemos que cada generación va a tener unas fortalezas, unas debilidades y unos desafíos que resolver. Ya, es un asunto de resiliencia, de poder resistir y digamos, superar, ¿verdad?, escollos y dificultades. ¿Habría alguna manera de calificar las generaciones según esas habilidades, o no tiene sentido, Javier? Yo en lo particular no quisiera caer en esas comparaciones porque es muy relativo. Cada generación ha afrontado unas grandes crisis y unas grandes dificultades y han sido situaciones distintas. La generación de nuestros abuelos, por decir, los que vienen después de la Primera Guerra Mundial, vivieron un mundo muy particular. Luego, las generaciones después de la Segunda Guerra Mundial tuvieron otros desafíos distintos. La generación que crece en los años 70, digamos, el mundo occidental, posguerra de Vietnam y todo aquel movimiento, son situaciones diferentes. Entonces, decir que una tuvo más retos que la otra, es difícil cuantificar el reto. Son distintos y son exigentes cada uno a su manera. Eso sí es importante aclararlo porque han habido crisis económicas, sociales y emocionales muy importantes que han atravesado todas las generaciones. Entonces es un poquito como caer en que a mí me fue más difícil que a ti. Es una competencia poco útil para solucionar, porque hace que se polarice y cada quien se quede en su bando diciendo que el otro es el débil. Pero eso es una discusión frecuente entre padres e hijos, ¿no? Independientemente de la generación, ¿verdad? Es una discusión tan antigua como el concepto de familia. Yo creo que todas las generaciones, en la Grecia antigua se consiguen comentarios de Platón, por decir, hablando de que los jóvenes están perdidos porque no respetan a la autoridad. O sea, esto es algo que ha estado toda la vida, siempre la generación anterior diciendo que el menor la tiene más fácil y no respeta. Ahora, Manuelita, comentaste algo sobre valores. ¿Qué tipo de valores alientan a estas dos generaciones, las llamadas de cristal, criadas en esos mundos virtuales de la computación? En buena medida estamos hablando del placer, la búsqueda del placer y la satisfacción personal, pero a veces al no tener unos modelos de identificación sólidos también se les hace difícil encontrar eso. Vemos mucho el no sé qué es lo que quiero, y por eso son tan cambiantes también en sus proyectos, en sus relaciones, en sus vínculos. El otro valor tiene que ver con los medios ambientales, las causas sociales, la justicia social. Pareciera que tienen una mayor conciencia,
Sin embargo, uno de los retos es poder pasar de esa conciencia a la acción. Les está costando, como bien lo decía Javier, al estar en un mundo mucho más digital, poder traducir toda esa conciencia medioambiental y de justicia social en acciones concretas que representen un cambio también. Otra característica interesante de esta generación en cuanto a los valores es la sobriedad. Pareciera que están disminuyendo el consumo de alcohol, entonces pareciera que tienen una mayor conciencia de autocuidado, de bienestar y de conexión con sus propias emociones. Qué interesante eso. Se está bebiendo menos y a lo mejor hasta se drogan menos, ¿no? Bueno, eso es otro tema de discusión, pero el alcohol está disminuyendo el consumo en las generaciones más jóvenes, según algunos estudios. Qué interesante. El tiempo se nos vino encima, así que te voy a dejar, Javier, la palabra para concluir. Bueno, para mí la reflexión final va en el evitar caer en estas etiquetas peyorativas que nos distancian y más bien procurar diálogos de conversar y de entender las circunstancias para buscar soluciones que al final todos queremos, tanto las generaciones anteriores como las generaciones presentes. No ganamos con esto de decir lo negativo del otro. Yo creo que si bien es una generación que tiene algunas características difíciles, tiene otros potenciales muy grandes que también están presentes si los queremos ver y podemos sacarle provecho. Javier, Manuelita, muchísimas gracias a los dos por acompañarnos en esta mañana. Siempre a la orden, un placer. Un gusto, como siempre. Manuelita Pérez Méndez, psicóloga clínica en Buenos Aires, y Javier Martínez Rodríguez, también psicólogo en Guayaquil. Son las 10:20 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión por Éxitos 107.1 FM en Miami.